sesión. Alguien está esperando. Y antes de empezar, creo que por aquí. Ah. Ah, justo. Que ya lo he visto por aquí, pero creo que se bajó de la llamada. Eh, quería, quería comentarles que ya tenemos segundo ayudante, oficialmente, entonces, pues quería presentárselos nada más que se está uniendo. Se llama Carlos, él fue nuestro alumno tanto de Soriano como mío ya hace un par de semestres. Entonces ya conoce más o menos cómo se manejan estos cursos. Y también fue mi alumno más bien en métodos cognitivos en final. Entonces, pues ya me conoce bastante bien. Pero bueno, entonces aquí Carlos Eduardo va a ser nuestro segundo ayudante. Y para los que, bueno, Carlos es por aquí, ¿verdad? Ya estoy hablando de ti. A ver, Así aquí andas. creo que ya jala. Bien, entonces. Hola Hola. chicos. Bueno, como les decía, él nos va a estar ayudando mucho en la calificada, ¿vale? Él es el que más se va a encargar de calificar. Yo intentaré ayudarle en los exámenes, pero la mayoría de las tareas nos va a estar ayudando él. Entonces, pues aquí, Carlos, te dejo que te presentes con ellos. Hola chicos, como dice Sergio, pues voy a ser su segundo ayudante, entonces yo me voy a encargar de calificar las tareas y pues ya los exámenes nos los dividimos entre los dos. Bueno, nos vamos a estar viendo cuando vaya por ellas y cuando les vaya a dejar. También soy actuario de la FAC, salí hace 2 años y pues ahorita trabajo en bolsa, entonces no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No? ¿Seguros? Hablen ahora o callen para siempre. De todas formas, eso que estaba diciendo Carlos es importante que también les comentaba en el primer clase. Ya quedamos y acordamos que las tareas se van a entregar físicas, ¿vale? O sea, ya también lo platicamos con el profe y se van a entregar físicas todos los lunes. Como les decía, se van a dejar un domingo y el lunes, no el inmediato obviamente, sino el que sigue, se van a entregar pues físicas y ahí Carlos nos va a ayudar a irlas a recoger todos los lunes, ¿va? Entonces, para que lo tomen en cuenta y eso ya va a quedar fijo, ¿sale? Entonces, para que ahí lo consideren. A menos de que sean códigos. Los códigos sí se van a entregar, pues, en Classroom, ¿vale? Listo. Entonces, dudas, preguntas, ¿no? ¿Nada? Va, súper. Bueno, pues ya. Voy a apagar también mi cámara, si quieres, Carlos, ya. Si tienes que irte a chambear, está bien. Va que va chicos, los dejo. Adiós. Pendejo, yo me muteé. Vamos a empezar bueno, vamos a seguir con lo que estábamos, bueno, ahora sí ya con temas de la clase, ¿va? Entonces, voy a presentarles pantalla y o quiero empezar más o menos, mm, 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 quiero empezar, primero acerca de hablarles un poquito de dónde estamos, o sea, de dónde, o sea, para que tengan un poquito de contexto en dónde nos vamos a estar moviendo. eh, Porque como yo les decía, digo, al final lo que a mí me va a importar o lo que tanto el profe como yo queremos es que ustedes también se vayan con un poquito de la idea de ciencia de datos. Entonces, para la parte o para cuando empezó esta parte de ciencia de datos, podemos eh, verlo de la siguiente forma. Imagínense que está como voy a poner como nuestro universo. Lo voy a poner aquí antes veamos un poco de contexto. Entonces, en este universo, bueno, voy a ponerlo como una unión de tres universos. Aquí va a estar el amarillo, digo, perdón, el naranja. Voy a poner, pues sí, para que sea más fácil. Copiar, pegar, ahí está.
y otra vez pegar. Lo voy a dividir así en tres, ¿sale? Entonces aquí este lo voy a poner de color azul y este de color verde. Ah, convertirlo verde. Ahí está. Entonces, por este lado voy a poner a las matemáticas y a la estadística. Matemáticas y estadística. ¿Sale? Entonces, si nosotros, bueno, esa es una rama, un área, por así decirlo. En otra área vamos a poner al conocimiento de negocio. Que esto es muy importante, ¿sale? Que esto es de lo que menos aprendemos en la carrera, el conocimiento del negocio. Y eso es algo que siempre batallamos, siempre, ya cuando salimos a la vida laboral, es de lo que más batallamos y también muchas veces es con lo que competimos con otros actuarios, llámese del ITAM, por ejemplo, que ellos sí tienen más desarrollado esta parte del negocio, del entendimiento del negocio, del entendimiento social. Ellos como que sí tienen más, un poco más de herramientas para poder tener estas discusiones de negocio propias, ¿sale? Que los actuarios de ciencias. Nosotros, como actuarios de ciencias, estaban mucho más enfocados en la parte matemática, ¿no? En la parte de números, ¿no? Que no está mal, o sea, cada quien pues tiene sus fortalezas, pero pues generalmente lo que nosotros se nos dificulta más es esta parte de negocio. Y también a los del ITAM, o sea, aunque tienen más conocimientos, o sea, es muy diferente obviamente la carrera que el trabajo, ¿no? Entonces, vas a ir aprendiendo conforme vas trabajando acerca del negocio y acerca de la toma de decisiones que debes tener. Y en el otro circulito voy a poner a las ciencias computacionales. Ciencias computacionales y de tecnología. Que aquí, tecnología. Que aquí, aquí es donde tenemos pues a los computólogos. Aquí no me acuerdo o si les pregunté. ¿Hay alguien hay un computólogo o alguien que es computólogo? Levante ahí su manita virtual o algo así. ¿No? Bueno, aquí somos 36, no somos tantos. Bueno, entonces de este lado van a estar los computólogos, ¿sale? Entonces, ahora, si nosotros mezclamos la parte matemática y la parte de los computólogos, pues podemos hablar de que aquí se encuentra el aprendizaje automatizado. Automatizado. ¿Sale? Que es toda esta parte de programar muchos modelos matemáticos que nos ayuden a optimizar ciertas cosas, ¿no? O incluso también la parte de simulaciones, ¿no? O sea, estas funciones, o bueno, más bien estas herramientas de simulación, pues también se tienen que llevar a cabo a través de modelos matemáticos, pero con también herramientas de la ciencia de la computación, ¿no? Entonces aquí es donde surge esto que pues, generalmente se llama aprendizaje automatizado. Ahora, si nosotros mezclamos a las ciencias computacionales con el conocimiento de negocio, muchas veces aquí vamos a estar viendo el desarrollo de software, desarrollo de software, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues muchas veces las empresas pues dicen, oye, es que yo necesito crear una app, o los bancos, ¿no? En donde el cliente pueda, o bueno, no necesariamente los bancos, otro ejemplo, una tiendita, ¿no? Yo quiero una app en donde los clientes se metan y pidan sus productos y así, ya está, ya acá, acá, acá. Pues todas esas apps, pues o los computólogos son los que se encargan que a partir del conocimiento y de lo que necesita el negocio, pues van a crear ciertas herramientas que les ayuden a cumplir esos objetivos que tienen, ¿no? Entonces ahí entra esta parte de desarrollo de software. Y si mezclamos la parte matemática y estadística con el conocimiento de negocio, pues aquí realmente es la investigación tradicional. Es decir, si nosotros sabemos lo que requiere el negocio, llámese banco, llámese crédito, llámese retail, llámese lo que quieran, si nosotros lo mezclamos con la parte matemática pura, pues entonces entramos en la parte de investigación en donde buscamos tratar de modelar ciertos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Que en este caso la naturaleza, pues pueden ser fenómenos o cosas que pasen dentro de un cierto negocio, ¿vale? Entonces, si nosotros mezclamos las tres áreas, que es matemáticas, ciencias computacionales y conocimiento de negocio, aquí es donde vamos a encontrar, pues, a lo que llamamos ciencia de datos.
Aquí se ve fea mi letra, pero como está chiquito, generalmente no hago tan fea la letra. Ciencia de datos, ¿sale? Que es una disciplina, bueno, más bien, es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Necesitamos de las tres cosas: matemáticas, conocimiento del negocio y ciencias computacionales. Que eso es lo que muchas veces cuesta trabajo, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, ah, sí, me quiero ir al área de ciencia de datos, pero muchas veces estamos más sesgados hacia uno de los dos, ¿no? Y por eso va a haber computólogos que pueden trabajar en ciencia de datos, puede haber economistas que tienen más conocimiento de negocio que trabajen en ciencia de datos, puede haber matemáticos que pueden trabajar en ciencia de datos porque todas tienen herramientas que ocupa dentro de la ciencia de datos. Nosotros nos vamos a estar moviendo en su gran mayoría, pues acá, en este círculo, ¿no? En el área matemática. Eso no quiere decir que no sepamos de ciencias computacionales, no es nuestro fuerte, obviamente, tampoco quiere decir que no sepamos nada de negocio, pero tampoco es nuestro fuerte, pero pues nosotros vamos a estar en ese lado, ¿sale? Y ahí es donde nos vamos a estar moviendo. Entonces, eh, como yo les comenté, bueno, hasta aquí dudas, preguntas, esto es nada más como un tipo contexto para que vayamos viendo por dónde andamos. Va. Bueno, entonces, como yo les había comentado ya la clase pasada, lo primero que se tiene que hacer cuando nosotros estamos ante un problema de análisis de datos es, pues, justamente analizar esa información que nos esté llegando, ¿no? Entonces, bueno, voy a escribir aquí. Lo primero a lo que nos enfrentamos es analizar la información que nos llega, ¿no? Esto es importante porque generalmente viene de forma estructurada. Ahora, ¿a qué me refiero con de forma estructurada? Pues que viene en una tablita, ¿no? Es decir, yo podría aquí poner mi tabla, así, y viene pues X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 y X9. Dejar así. Entonces viene en una tablita bonita en donde aquí va a estar mi variable x1, x2, x3. Bueno, los voy a llamar diferentes. Los voy a llamar, bueno, está bien, x2, x3, x4 y así hasta un xm, ¿sale? En donde cada m, o voy a poner aquí que tenemos m variables, y m variables que representan fenómenos distintos. ¿Sale? Entonces, tenemos m variables que representan fenómenos distintos y que podemos, de forma inicial, analizar de manera independiente. ¿Sale? Podemos analizar cada una de estas variables de forma independiente. Es decir, o bueno, a esto es a lo que se le llama análisis univariado, ¿no? Si analizamos cada univariado, cada variable de forma independiente, pues estamos haciendo un análisis univariado. Ahora, eh, analizar de manera independiente y después combinar. Es decir, ya que analizamos las variables de forma independiente, podemos empezar a analizar las variables pues, de forma combinada. A esto es a lo que se le va a llamar un análisis multivariado. Ahora, nosotros aquí no vamos a ver tantos análisis multivariados. El análisis multivariado es, por ejemplo, un modelo de clusterización, ¿no? Donde se hacen diferentes clústeres, un modelo de, no sé, de clasificación,
lo que sea, un PSA, todo eso lo pueden ver en la optativa de análisis multivariado, que les digo, yo les recomiendo que la lleven. La verdad es muy buena materia para poder empezar también en la parte de ciencia de datos. Además de que, por ejemplo, si nosotros analizamos cuatro variables, no podemos hacer un diagrama de dispersión porque no podemos graficar algo en 4D, ¿no? Máximo podemos analizar tres de forma visual. De ahí en fuera ya no podemos analizar visualmente más de tres variables, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a analizar las variables de forma univariada, ¿sale? Acuérdense que cada una de las variables va a estar modelando un fenómeno aleatorio distinto y este fenómeno aleatorio distinto, pues nuestro objetivo va a ser cuantificarlo, ¿no? Cada uno de los fenómenos o cada una de las variables, lo que nos va a importar al analizar esta información es cuantificarlo y clasificarlo, ¿no? Y para eso, pues tenemos que hacer cierto tipo de mediciones, ¿vale? Pero estas mediciones van a depender del tipo de variable que estemos analizando, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, buscamos cuantificar y clasificar cada variable o cada fenómeno, variable, usando mediciones, ahí me puse un acento de más, mediciones de acuerdo al tipo de variable que son. Entonces, es por ello que lo primero que tenemos que hacer, que es lo que más hueva da también a veces, y que a veces ni se hace, es buscar esta clasificación de variables. ¿Qué tipos de variables tenemos? ¿Qué tipos de variables conocen ustedes? En general, ¿qué variables podemos encontrar en una tabla de datos? ¿Quién me quiere decir? ¿Se les ocurre algo ahí por el chat o por abran su micrófono? ¿O cómo se les ocurría clasificar las variables? Algunos números y caracteres o que son independientes, independientes. Exacto. Muy bien, muy bien. Justo, ¿no? O sea, primero las numéricas, que son los números, las podemos clasificar como numéricas, muy bien. Y las otras también podríamos clasificarlas como categóricas, ¿no? Que es lo que comentabas. Categóricas. ¿Sale? Como numéricas y categóricas. Cuando ustedes se enfrentan a una tabla de datos, también van a ver que existe o podríamos poner como un tipo de dato al tipo fecha, ¿no? Que este tipo, o sea, incluso en la programación, ya sea en Python, en SAS, en R, muchas veces esos lenguajes ya te clasifican como fecha, ¿no? O sea, estas categóricas pueden ser también strings. En la hora de la programación, las podremos considerar como strings, como tipo texto, ¿no? Pero bueno, las variables de fecha también son un tipo de dato que los lenguajes de programación entienden. Pero pues que de alguna forma también podríamos poner como categórica, ¿no? O sea, porque es un día, ¿no? Estamos creando categorías. Entonces, bueno, por eso lo puse entre comillas, porque bueno, en general las vamos a dividir nada más en numéricas y en categóricas, ¿sale? Entonces, dentro de las categóricas vamos a encontrar dos tipos, las nominales y las ordinales. Y dentro de las numéricas vamos a encontrar tres, las de intervalo, las de razón y las absolutas, ¿va? Que esto también ya es como eh, muy vintage. O sea, ya casi no es como que
tú te pongas a, o sea, cuando empiezas a analizar datos, empiezas a decir, ah, sí, esta es numérica ordinal, esta es numérica nominal, esta es numérica de arrastre. O sea, no hacemos eso en la vida real. Pero pues es importante porque al final de cuentas, de acuerdo al tipo de variable, vamos a saber qué tipo de medición, que es lo que les puse arriba, vamos a estar utilizando o qué tipo de gráfico vamos a poder utilizar, ¿sale? Entonces, eh, ojo, o bueno, creo no está de más decirlo, pero pues ustedes entienden que las categóricas, como su nombre los dice, van a ser aquellas que van a definir categorías, ¿no? Estas definen categorías, ya sean numéricas o no, ¿sale? Aparte, estas categorías deben ser, eso sí lo voy a apuntar, deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivas. Mutuamente excluyentes es que no hacen intersección, ¿sale? Eh, y exhaustivas, ¿qué era? Ah, que no podían ser parte de dos. Una no puede ser parte de dos categorías, creo. Bueno, no importa. Entonces definen categorías ya sean numéricas o no, que es lo más importante. ¿A qué me refiero con eso? O sea, por ejemplo, si yo les dijera, ah, tengo una variable que se llama eh, am, número de cuartos en, en la casa. ¿Están de acuerdo que muy probablemente pues ahí solamente haya uno, dos o tres, ¿no? Ya si hay más de tres, pues está muy, ya es una mansión, ¿no? Pero entonces yo podría definir una categoría de uno, una categoría de dos y una categoría de tres, ¿no? Y es una variable numérica, ¿no? O no, ya sé, otra, me gusta más. Código postal, ¿no? El código postal, pues es un número, en realidad es un número, pero es un número en forma de categoría porque me define pues ahora sí que ciertas zonas en una región, ¿no? No es como que yo pueda decir, ah, sí, existe el código postal 084 20.45. Pues no, eso no existe, ¿no? Es un número entero que define una región, ¿sale? Entonces, esa sería una variable, una variable categórica numérica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las que no son numéricas? Pues, por ejemplo, el sexo, ¿no? Hombre y mujer. ¿No? Esa sería una variable categórica no numérica, ¿sale? Ahora, en la clasificación entre categóricas nominales y ordinales, las nominales, bueno, las ordinales siguen un orden y estas no, ¿sale? Ahora, a ver, digan ejemplos. ¿Cuál sería un ejemplo de una variable categórica ordinal? Ajá, una categórica ordinal. ¿Quién me dice un ejemplo? A ver, no está tan difícil. La fecha. La fecha podría ser, muy bien, sí, ¿no? Porque sigue cierto orden, ¿no? Dependiendo, pues, el día y el mes y el año, ¿no? Entonces, esa podría ser una fecha, una variable categórica ordinal. Aquí voy a poner fecha, muy bien. A ver, aquí en el chat dijeron otra cosa. Los números de cuenta, pues sí, también podría ser, ¿no? Pero ahí hay como que esa variable no me late tanto porque el número de cuenta es único, ¿estás de acuerdo? No es, o sea, sí se generan categorías, pero cada categoría tendría de frecuencia uno. Entonces realmente a pesar de que podría funcionar como una variable categórica, más bien podríamos agregar otro tipo de dato que sería un dato ID, ¿no? Que ese es como un identificador único, ¿va? ¿Qué tanto te gusta? Ándale, Carla, ese es muy buen ejemplo. ¿Qué tanto te gusta algo, ¿no? ¿Mucho, poco o muy poco, ¿no?
ahí cuando hacen sus encuestas de satisfacción, pues ahí estamos dándole un cierto orden, ¿no? Me gusta poco, me gusta mucho, o bueno, me gusta muy poco, poco, mucho, ¿no? Eso es una variable categórica también, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería un ejemplo? Aún aquí, ay, ¿qué les dije? Ay, se me fue la palabra. Grado de satisfacción. Ahí está. ¿Sale? Ahora también, por ejemplo, la escolaridad, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, eso también sería una categórica ordinal, ¿están de acuerdo? Ahora, una nominal, ¿cuál creen que sea una variable categórica nominal? El código postal. El código postal, es así, podría ser una nominal porque allá no hay un orden, aunque numéricamente sí, pero pues no es como que un código postal esté por encima de otro ni nada, ¿no? O sea, numéricamente podríamos ordenarlos de menor a mayor, pero no es como que sigan tanto un orden, ¿ok? Sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro se les ocurre? El sexo, esa también, ¿no? O sea, aquí no es como que un sexo esté por encima del otro, ¿no? Ese también sería una categórica nominal. Dice aquí preguntas de sí y no. También, ¿no? Esa también es una buena opción. Si te gustó, sí, no. ¿Estás a favor? Sí, no. También esa sería una nominal, porque tampoco es como que siga un orden. Podríamos darle un orden, pero pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que poner sí o no. ¿Va? Decían, teléfono celular. Esa también tampoco la metería. ¿Por qué? Porque ese es sí podría ser categórica, pero volvemos a lo mismo que el ID. Es un valor único. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es como que dos personas tengan el mismo teléfono. El teléfono celular es una variable que es única para cada observación. Entonces, esa tampoco la metería como una variable categórica. ¿Va? Muy bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? Va. Ahora, considerando esto. En la secundaria ya vieron diferentes tipos de medidas, ¿no? O de mediciones. ¿Qué tipos de medidas se les ocurre utilizar para cuantificar este tipo de variables? ¿O ajá, qué medidas podríamos usar para resumir? Eso creo que suena más padre. ¿Qué podríamos usar para resumir este tipo de variables? O sea, si yo les doy ciertas variables categóricas, ¿a ustedes qué se les ocurriría obtener para poder resumir el comportamiento de estas variables? Pues tal vez unas frecuencias, ¿no? ¿No? Frecuencias contar, ¿no? Con conteo. Es decir, por ejemplo, si tenemos la lista de alumnos, ¿no? Y viene ahí el sexo, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, podemos contar cuántos son femeninos, cuántos son masculinos, ¿no? O si podemos poner, no sé, ¿qué otras pusimos? El código postal. Cada quien pone su código postal. Ah, pues hay tantos de este código postal, hay tantos de este código postal, hay tantos de este código postal. Estamos contando, ¿no? Aquí Alejandro dice el promedio. ¿Tendría sentido? Por ejemplo, obviamente si son categóricas no numéricas, pues no podemos sacar el promedio, ¿no? No podemos sacar un promedio de sí y no. Pero, por ejemplo, si son categóricas numéricas y hablamos de, por ejemplo, el código postal, volvemos a ese. El código postal una variable categórica numérica. Si yo saco el promedio, ¿están de acuerdo que lo puedo sacar? Porque los códigos postales son números. Entonces puedo sacar el promedio. Sin embargo, muy probablemente ese promedio me vaya a dar decimales, ¿no? Entonces, no tiene sentido
hablar de, por ejemplo, no sé si un código postal es 08425 y otro es 1074, son dos. Si yo saco el promedio de estos dos, ¿cuánto me da? A ver, déjenlo hago aquí rápido. Sería 8425 más 10704 entre 2. El promedio me dio. Ay, no, lo hice mal. 10704 más 8425. Lo estoy haciendo aparte, entre 2. Me dio 9564.5. Ahí está, ese es el promedio. Pues eso no tiene sentido, ¿no? Hablando de la interpretación de los datos, no existe un número, un código postal con decimales, ¿no? Entonces, como tal, en las categóricas, promedio no podemos sacar, ¿sale? Pero bueno, fue una buena idea. ¿Qué otra cosa se les ocurriría? ¿Se acuerdan de la moda? ¿Qué es la moda? La moda es el número que se repite más veces o el valor que se repite más veces en una lista. Exacto, muy bien, exacto, excelente. Y acá también en el chat Alejandro nos dijo, es el que más se repite, ¿no? Sí, justo. Muy bien, en la moda es el que más se repite, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, yo podría, si estamos en el código postal, pues ver qué código postal es el que más se repite y ese sería la moda, ¿no? Entonces también podríamos calcular eso. Agruparlas y ver cuántas aparecen en regiones específicas. Ajá, que eso más bien sería como un tipo de frecuencias, ¿no? O sea, yo podría generar, o sea, las categóricas, tal cual, su esencia de las mismas categorías, ya están generando perdón, de las mismas categóricas, ya están generando categorías que me ayudan a contar cuántas hay de cada categoría. Pero yo podría agrupar las categorías, ¿no? O sea, yo podría decir, ah, ¿qué crees? Ay, no sé, por ejemplo, en la, en las encuestas de satisfacción que viene eh, muy malo, malo, bueno y muy bueno, ¿no? Supongamos que vienen esas cuatro. Yo podría dejarlas así y contar cuántas cayeron aquí, cuántas cayeron aquí, cuántas cayeron aquí y cuántas cayeron aquí. Tengo cuatro categorías, pero podría agruparlas, ¿no? Podría decir, ah, ¿qué crees? Estas dos las voy a categorizar como malos. Y estas dos las voy a categorizar como buenos. Entonces estoy agrupándolas y ahora voy a ver cuántos caen aquí y cuántos caen acá, ¿no? Ya no me importa si son muy malos o es malo. Muy malo y malo, para mí es malo. Bueno y muy bueno, para mí es bueno. Entonces las puedo reagrupar y poder generar pues nuevas frecuencias, pero pues eso también entraría dentro de frecuencias, ¿no? Ahí también dependería, pero también podemos hacer eso, Diego, justo. A ver, ¿qué otra cosa? Podríamos hacer proporciones, ¿no? O sea, aparte de contar, tal vez no me sirve decir, ah, aquí hay 10 y aquí hay 15, ¿no? Tal vez también podría sacar proporciones. Proporciones. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo que puse 10 y 15, pues el 10 representa eh, el 40%, ¿no? Esto es 40% y este es el 60%. Entonces puedo sacar por proporciones, ¿no? Y eso también me ayuda a entender un poquito más, pues, cuánto es del total, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, si yo lo dejo en números, tal vez es más difícil. Pero si lo saco en porcentaje, es mucho más sencillo entenderlo del total de observaciones, ¿no? Va, pues mira, nos podemos quedar con esas para al menos las categóricas. En realidad no son tantas formas de poder analizar las categóricas. Aquí podríamos meter las tablas de frecuencia también, que esas ya son con más de una variable, pero ahorita estamos en el univariado, tablas de frecuencia, que esas las vemos después, te lo voy a dejar en asterisquito. Ahora, de las numéricas ya ahorita vamos a dejar las categóricas. Las numéricas, pues son aquellos que son valores numéricos, literal. Y las que son de intervalo son aquellas que tienen un orden, eh,
y existe un valor nulo. Es decir, por ejemplo, aquí voy a poner, tienen orden y existe un valor nulo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la temperatura. Si yo digo que algo tiene temperatura cero, ¿es porque tiene ausencia de esa característica o porque el valor de su característica pues valió cero? ¿Qué piensan? Otra vez. Si yo digo que algo tiene cero en temperatura, ¿quiere decir que no tiene esa característica o que simplemente el valor de su característica tiene tiene cero? Ok, aquí se aclarando lo segundo. Sí, ¿no? Lo segundo. No es que no tenga temperatura, sí tiene, pero pues tiene temperatura cero. ¿Están de acuerdo? O sea, aquí el valor cero es el valor nulo, pero existe. O sea, existe en cuanto a la medición. El que algo tenga valor cero no quiere decir que no exista o que no tenga esa característica. Sí la tiene, pero su valor es cero. Ahora, por ejemplo, si yo les digo la estatura, si yo digo que hay estatura cero, ¿eso qué quiere decir? ¿O eso existe? No existe, exactamente, Nair, ¿no? O sea, ahí no, ahí quiere decir que no hay, no existe la estatura cero. Es que no, ni siquiera tiene valor. O sea, no es como que haya una estatura cero, simplemente no existe, no existe esa característica. ¿Sale? No hay nadie que tenga estatura cero. O la edad, no hay edad cero. Eso quiere decir que no ha nacido, ¿no? No hay nada. Entonces, en ese caso, ese valor nulo no existe, porque no, eso representa una ausencia de la característica, ¿sale? En la edad y en la estatura, el valor cero o el valor nulo representa ausencia de la característica. En este caso, en la temperatura, el valor cero no representa la ausencia de la característica. Sí tiene esa característica, pero su valor es cero. Sí, todos me cachan en eso. O sea, sí está un poquito confuso, pero... Eh, pero no sé si está claro, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos los demás? Ok. Va. Entonces, las de intervalo tienen un orden y tienen un valor nulo. Entonces, por ejemplo, aquí sí entra la temperatura, ¿vale? Ahora, si las de intervalo son, tienen orden y existe un valor nulo, eh, las de razón es que no hay medición. No existe, voy a poner, no existe el valor nulo. ¿Sale? Es de IE no hay medición. IE, por ejemplo, no voy a poner mejor. Ejemplo, el peso también, ¿no? Peso igual a cero, no existe. ¿Sale? Entonces ahí, en las de razón, no existe un valor nulo. Cuando hay el valor nulo representa no existencia de la característica. ¿Vale? Y las absolutas, pues son las que son discretas, por así decirlo. O sea, aquí podríamos también meter la edad. O sea, la edad podríamos ponerla como categórica, pero también podríamos ponerla como numérica. ¿Por qué? Porque generalmente la edad la decimos enteros, ¿no? O sea, decimos, ay, yo tengo 25, 26, 14, 21, 18, aunque no tengamos exactamente 18, tengamos 18 2 meses, decimos, tengo 18. O si tengo 25 con 11 meses, digo que tengo 25, ¿no? Generalmente siempre lo decimos entero. Entonces, podríamos también ponerla como numéricas, pero absolutas, ¿no? Y aquí está lo interesante porque esta que también puede ser categórica, si yo le saco el promedio a la edad, podría yo generar, o sea, puedo sacar el promedio de varias personas. Por ejemplo, tengo dos personas, una de edad 18 y la otra de edad 21. ¿Cuál sería el promedio de eso? A ver, lo voy a sacar aquí. 21
más 18 entre 2. Esto es 19,5. En este caso, sí tiene sentido un 19,5, ¿no? O sea, ese 19,5 me diría que el promedio, estas personas tienen 19 años y medio, ¿no? 19 años y 6 meses, que tiene sentido, ¿no? Entonces, en este caso, aunque las variables son discretas, el promedio sí tiene sentido. Cosa diferente a, por ejemplo, en las categóricas numéricas, que el promedio de los códigos postales no tiene sentido. ¿Sí? ¿Sí me cachan hasta aquí? ¿Sí? Va, excelente. Entonces, ahora, considerando esto, ¿qué medidas podemos utilizar acá? ¿Qué podemos hacer para poder resumir esta información? Ya les dije algunas. Ah, sí, 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 las absolutas son aquellas numéricas que generalmente se dan o se reportan de forma absoluta. Digo, perdón, de forma, de forma discreta, como por ejemplo la edad. La edad casi siempre se da de forma, entera, ¿no? Aunque yo tenga 22 años y 11 meses, si me preguntan mi edad, digo 22, ¿no? Si me dicen 22, si tengo 22 años y 3 meses, digo 22. Entonces, son numéricas discretas porque siempre se dan de forma, perdón, son numéricas absolutas porque se dan de forma discreta. Y en este caso, aunque también la edad se puede poner como categórica, en el caso de la edad, sí tiene sentido el promedio, ¿no? Yo puedo sacar el promedio, aquí ponemos el ejemplo, 18 y 21 son edades enteras, y si yo saco el promedio es 19,5, que tiene sentido, porque se puede decir que en promedio tienen 19 años con 6 meses. Eso sí tiene sentido, ¿no? Cosa diferente al código postal. Entonces, las numéricas absolutas son aquellas en donde se reportan de forma discreta, pero así lo pueden ver, pero que el promedio sí tiene sentido. ¿Sale? Aquí nos dice Diego algunos ejemplos. Moda. La moda sí puede ser, aunque esta es más para categóricas. Podríamos calcular la moda. Podríamos poner la media, eso sí, que es el promedio. La mediana, aunque esta también, bueno, sí, la mediana sí se puede, ¿no? Que acá también, ¿no? Acá también podríamos calcular la mediana, pero solamente para las numéricas, ¿no? Solamente para las numéricas podríamos calcular la mediana. ¿Están de acuerdo que podría calcular varianza? También podría calcular desviación estándar, ¿no? Podría calcular correlación, covarianza, lo que sea, ¿no? Porque podríamos llamarlos continuas, ¿sí? O sea, al ser variables, entre comillas, continuas, puedo calcular todo eso. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Va, excelente. A ver, déjenme ver si no se me está yendo alguna. Ya vimos escalas de medición. em, Bueno, ahora lo siguiente que lo voy a hacer ya en el Python. Ah, acá también podríamos calcular eh, un coeficiente de asimetría, que lo vamos a ver después ya con calmita, simetría. La kurtosis, yo sé que no se ve tanto, pero dice kurtosis, ¿sale? Los vamos, acá que lo hagamos en el Python, se los explico mejor. Varianza, desviación. Eh, el rango también podríamos hacerlo aquí. Digo, todo eso se los voy a dar mejor en el Python. Los cuantiles también podríamos usarlos en los numéricos, ¿no? Que incluso la mediana es el cuantil al 50%. Y pues ya. Entonces, todo esto es lo que podemos hacer o calcular con las variables, ¿no? Dependiendo del tipo de variables que tengamos, es lo que podemos calcular, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya mucha bla, 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 vámonos al Python.
Va, les voy a compartir acá. Si bueno, los que todavía no hayan descargado Python, díganme y les mando algún video o algo así para que lo descarguen. Y pues podamos avanzar en eso. ¿Sale? Abrir carpeta. Ahorita les muestro pantalla. Denme un segundo. Documentos, inferencia. Ay, no he hecho la carpeta. Nueva carpeta. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. 2026-1. Ahí está. Y vamos a agarrar esta. Entonces les voy a presentar pantalla. Sure. Ahí está, ya lo están viendo. Aquí está mi Visual Studio Code, ¿sale? Aquí en mi Visual Studio Code lo que hice fue abrir carpeta y voy a seleccionar la que quiero, que en este caso es la de inferencia 2026-1. Entonces ya, me la va a abrir. Aquí no tengo nada, está vacía, apenas la vamos a estrenar. Entonces, vamos a crear un archivo que se llame 01 estadística bajo descriptiva punto IPNB. El IPNB es vamos a utilizar Jupyter Notebook y esta es la extensión para los Jupyter Notebooks. Ya ves que en el Excel es .xlsx, en el Word es ay, ni me acuerdo, pero también está el .ccb, esa es la extensión para el IPNB. Si van a utilizar Visual Studio Code, lo que les decía, o no, no sé si les comentaba, pero si van a utilizar Visual Studio Code, lo primero que tienen que hacer es descargar Python, ¿sale? Ya que descarguen Python y lo instalen, después tienen que descargar el Visual Studio Code, instalarlo y ahora sí, ya lo van a poder utilizar. Y bueno, antes de eso van a tener que descargar extensiones. Aquí está, extensiones. Descarguen la de Python, literal busquen aquí Python, les va a salir esta, la abren y le van a dar aquí instalar, yo ya la tengo, ¿no? Y les va a instalar todas las extensiones que necesiten. Aquí, por ejemplo, son varias, o sea, con una que descarguen les va a descargar todas estas, ¿sale? Y por ejemplo, y después descargan la de Jupyter. Igual buscan Jupyter, le dan clic y aquí les va a poner instalar y les va a descargar todo lo que necesitan para esa extensión. Y ya con eso ya pueden ustedes utilizar Python y Jupyter, ¿sale? Yo descargué otras que por ejemplo este Prettier es para que le dé formato al código y se vea bonito. Esta que es para que me lo cambie a español, que me da hueva en inglés, leer en inglés. Y Visual Code Icons para que se vea bonito los iconos de las carpetas. Pero bueno, ya son extra estos iconos, porque si no se ve feo. Entonces, bueno, voy a nada más agarrar, déjenme pasar. Sí, sí, los voy a subir al Notebook, pero yo creo que ya que lo acabemos, ¿vale? Porque pues ahorita no tiene mucho caso. Voy a agarrar esto de datos, espérenme, los voy a copiar acá. Al menos ahorita quiero que empecemos a leer el archivo y ya si no nos da tiempo, pues mañana lo continuamos. Entonces, a ver, vamos a poner aquí código. Espérenme. Ah, ya me están buscando el trabajo. Bueno, vamos a poner primero un Markdown. Bueno, Jupyter Notebook funciona a través de celdas. Hay celdas de Markdown, que es la donde vamos a poder escribir texto, texto bonito, y celdas de código, ¿no? Estas son celdas de código en donde vamos a programar. Por eso usamos mucho Jupyter Notebook, porque aquí podemos hacer como un reporte organizado y hasta cierto punto formal utilizando el código, ¿sale? Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, un título. Para un título voy a poner eh, gato. Estadística descriptiva. Control Enter y vean, me lo pone bonito, ¿no? Entonces, yo podría empezar a escribir cosas, voy a poner aquí algo mamón. Eh, en este primer código vamos a hacer diferentes, diferentes análisis univariados y tal vez multivariados. O sea, no tal vez sí lo vamos a hacer, multivariados de un conjunto de datos.
¿vale? Y si le doy control enter, vean, me lo pone ya como escrito bonito. Entonces le digo, pues eso es lo padre. Entonces vamos a importar librerías. Para los que no sepan, Python trabaja a través de atributos, así es como yo lo veo yo. ¿A qué me refiero con eso? Generalmente los objetos de Python o que están definidos en Python tienen ciertos atributos a los que yo voy a entrar con la siguiente sintaxis. Voy a poner el nombre del objeto, punto y el atributo, ¿sale? Entonces, este atributo puede ser una función, una característica, lo que sea, pero va a ser objeto, punto, punto, atributo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es importar librerías. Estas librerías son las que tienen funciones. Voy a borrar import pandas as pd. Vean, aquí le di control enter y me dice, oye, pero ¿en qué te lo corro? Bueno, aquí voy a seleccionar el kernel. Aquí yo tengo el de Anaconda, que ese es el que, porque tengo Anaconda también, y ese es el local. Yo voy a utilizar el local. Listo. Entonces, estoy importando la librería pandas y la estoy guardando en la variable pd. ¿Por qué hago eso? Porque la librería pandas pues tiene diferentes funciones que voy a utilizar. Si yo lo hiciera así nada más, lo puedo hacer, pero entonces cada vez que quiero una función que esté dentro de pandas, tendría que hacer pandas.min, no, punto readsb. Eh, pandas punto, to clipboard. Bueno, to time delta, ¿no? O sea, escribir pandas. Y si yo guardo esta librería en algo que se llama pd, entonces en vez de escribir pandas, pues aquí voy a poner pd.readsb, pd.toTimeDelta, pd lo que sea, ¿no? Entonces es mucho más como fácil, o sea, para no dar tanta hueva. Entonces voy a importar pandas y pandas, esto lo voy a copiar, nos va a ayudar a utilizar series, data frames o paneles. Las series son estructuras de una dimensión y los data frames van a ser tablas, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar. Los paneles son cubos. Estos cubos se utilizan mucho si se van a la parte de Machine Learning. Muchas veces se hacen modelos utilizando imágenes, ¿no? Esos que ya han visto de cuál es un gatito y no es un gatito y ver si la inteligencia artificial sabe diferenciar, ¿no? Esas imágenes, al descomponerlas en código, en objetos computacionales, son cubos de información, no son tablas, son cubos. Entonces, con pandas vamos a poder utilizar ese tipo de paneles que se le llaman, ¿vale? Voy a importar esa y voy a importar NumPy. NumPy as NP. Esta librería lo que nos va a ayudar es a manejar matrices, ¿sale? Manejar matrices, vectores, arreglos. Es como bueno, ahorita lo voy a escribir acá porque ya lo tengo escrito aquí en mi acordeón, pero es una librería que nos ayuda o especializada en el cálculo numérico y en el análisis de datos, ¿vale? Entonces, lo vamos a estar utilizando también, ¿va? Hasta ahorita sí, vamos a utilizar más para graficar y todo, pero pues las pongo mañana. Ahorita lo que nada más vamos a usar o voy a escribirles aquí, es para poder jalar información desde un archivo. Entonces yo aquí en mi carpeta ya pasé una que se llama datos y dentro de esta carpeta tengo una que se llama Retail Store Sales, que es la que vamos a estar utilizando. Si se dan cuenta, aquí dice que es un archivo CSV, no es un Excel, es un CSV, un archivo separado por comas. Bueno, aquí dice Microsoft, Separated Value File, ¿no? Es un archivo separado por comas. Entonces, es un CSV. Entonces, si yo lo abro, es el que vamos a estar utilizando mañana para hacer todos esos análisis. Nos damos cuenta que son ventas. Aquí es el ID de la transacción, ¿no? La transacción que hubo de la venta en una tienda, quién la compró, qué cliente la compró, la categoría de la venta, el ítem o el ID del ítem, el precio por unidad de ese ítem que se compró, la cantidad que se compró y el total gastado, ¿no? Aquí viene la forma de pago, si fue comprada en línea o en la tienda, cuándo fue comprada y si hubo un descuento aplicado o no. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Entonces nada más, ya con esto termino. Para leerla vamos a utilizar a pandas, pd.readcsv, y dentro le voy a poner esta ruta de acá, entre comillas. Ahí, perdón, entre comillas simples, ahí está.
Y le voy a poner el nombre de la tabla, que en este caso se llama Retail Store Sales. Punto CSV. Si yo lo corro así, me marca un error, porque a Python no le gustan estas diagonales. Él quiere las diagonales normales. Pero aquí son varias y me da hueva cambiar una por una. O sea, yo necesitaría esta. Pero qué hueva estar cambiando una por una. Entonces ahí les va un trucazo. Si yo pongo una R aquí, ya va a funcionar. Me cambia todas las diagonales inversas a diagonal normal. Y si yo corro esto, ahí está, ya tengo la tabla. ¿Sale? Ya tengo la tabla cargada en Python. No la he guardado, solamente la cargué, pero no la he guardado. ¿Sale? Va, entonces mañana seguimos, mañana hacemos ya, sacamos medidas, métricas, varios gráficas y jugamos un poquito con esa información. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Sí, Pi. Súper, va. Pues vámonos, ya son libres. Nos vemos mañana. Cuídense, que tengan buena tarde. Bye.